y pensaba en esto, una persona que no vive en el espíritu siempre se va a manejar por voces ajenas. Bueno, hay una historia a mí me encanta, te la compartí el otro día, la estuvimos charlando un poco, y es como Pedro llega a la casa de Cornelio. Es algo muy loco porque a Cornelio le habla un ángel y le dice, mandalo a buscar a un tal Simón Pedro, que está en la casa de Simón el Curtidor. Está en Jope y la casa queda al lado del mar. Fíjate esas referencias que daban antes, donde hoy sin, no sé, un GPS o... No quiero mencionar ninguna aplicación. Quizás hoy un ángel te diría, buscar en el GPS la casa de Pedro. Totalmente. Y ahí entras pero no había. O entre tal calle y tal calle y tal calle. Y digo, ¿cómo es el GPS espiritual que Cornelio lo manda a buscar a Pedro? Sí. Y estas personas llegan a la casa donde estaba Pedro. Te voy a contar enseguida algo, una anécdota sobre eso, real, algo que sucedió dentro de mi familia, con mi abuelo, pero Cornelio fue un centurión, es decir, que era un jefe militar. Alguien importante. Y su cuadrilla, digamos, no sé si sería la palabra correcta, su cuadrilla, su bloque, su pelotón, no sé qué otras palabras tendrían, se llamaba La Italiana. Para que la mencione tenía que ser conocida. Exacto. O sea, hasta eso me dio curiosidad. Porque por ahí alguno diría, che, mira, Italia ya existía. Bueno, hay tanto en la Biblia que vamos a descubrir. Era una persona muy conocida, era devota, daba limosnas a la iglesia, ofrendas a la iglesia, ayudaba, era muy simpatizante con la fe judía. Oraba y mientras que oraba viene este ángel y ahí es donde le habla. Cornelio. Cornelio. Estamos hablando de Cornelio, ¿verdad? Estamos hablando de Cornelio. Entonces, volvemos a esa parte que vos decías. El ángel le habla a Cornelio y le dice... Busca un tal Simón Pedro. Un tal Pedro que está en la casa de Simón el Curtidor, en Jope. En Jope. Y le dice, y me encanta, junto al mar. Sí. O sea, le da un par de referencias. Tenía que buscar primero un Simón, que sea curtidor, y una casa está al lado del mar, y tenía que ir a otro lugar, a un montón de kilómetros, quizás no conocían, o sea, las referencias que le daban. Por ahí me hace pensar, mi papá es cazador y pescador, y por ahí los mandaban a un campo, cuando éramos chicos, y le decía, pasando tal árbol, fíjate tal alambre, y tipo referencia, yo pensaba de chico, ¿cómo? Tiene sí. Una soga color verde atada. Pará, pero hace 3 meses tenían la soga verde. Sí. ¿Cómo sigue atada la soga verde? Y llegaban. ¿Sabe dónde se da eso, amigo? En la pesca. En la pesca también. En la pesca, viste que siempre está el que tiene el dato. Tenés que pasar por la piedra tal. Sí, pero ¿y cómo ven la piedra abajo? Y claro, hay referencias o cosas que se ven en el agua y dice, es este lugar. En mi época era la piedra negra, me acuerdo. Tipo, la piedra negra. Bueno, fuimos a pescar y conocí el lugar. No, sí. Eso se da mucho en la pesca hasta el día de hoy. Hace un rato vos mencionaste, dijiste, le pusiste como un título, el GPS espiritual. Vos sabés que me encantó eso porque esto es algo anecdótico dentro de mi familia. No solamente anecdótico, sino que muy especial. Mi abuelo, que ya falleció hace mucho tiempo y él sirvió a Dios toda su vida, fundó una iglesia muy, muy humilde. Él nunca tuvo un renombre, nunca fue una congregación de mucha membresía, pero sí fue una congregación muy fuerte en la manifestación del poder de Dios, ¿no? La gente se sanaba, se liberaba. Pasaban cosas. Sí, pasaban cosas tremendas. Pero en aquellos tiempos, acá en esta ciudad, los que conocen Resistencia Chaco conocerán el Gigante de la Avenida, el estadio de Chaco Forever. En aquellos tiempos habían traído un pastor de Córdoba que se llamaba, si mal no recuerdo, José Esteban Chacón o Jorge Esteban Chacón, la verdad no recuerdo. Esteban Chacón era de Córdoba, lo habían traído a hacer un evento masivo los pastores de acá de la ciudad, estadio lleno, o sea, era un hombre de mucho renombre, ¿no? Y sucede que al tiempo este hombre vuelve acá a la ciudad
Y viene, amigo, tal cual como como este caso, viene a tocar la puerta de la casa de mi abuelo. Lo tremendo de esto fue que él sale de Córdoba, tomándose un bus, llegando acá a Resistencia Chaco, son más de 600 kilómetros. Luego se toma un bus urbano desde la terminal hasta, porque Dios le había dicho que tenía que venir a la casa del pastor Francisco Gauna. Entonces se viene de Claro, Córdoba. con nombre y apellido, tal cual Tenés como... que ir a la casa del pastor Francisco Gauna, ahí en Resistencia Chaco, a servirle. A 3 cuadras el kiosco que se llama tal... Amigo, tremendo. Se toma un bus interprovincial, luego el de acá se baja a unas cuadras, empieza a caminar hasta que llega a una esquina y Dios le dice, bueno, Wow. pregunta dónde es. Toca la puerta ¿de quién toca? Del abuelo. El pastor Gauna. Del pastor Francisco. Toca la puerta ahí, hola, sí, buenos días, mire, yo vengo de Córdoba, ando buscando la casa de un pastor Francisco de acá. No se conocían, ¿eh? O sea, mi abuelo sí lo conocía, a este que tenía ya un renombre, pero él a mi abuelo no. Estoy buscando la casa de un pastor Francisco que vive por acá. Sí, como no, un gusto, yo soy Francisco. ¿Quién es? O sea, un gusto conocerlo. Sí, yo te conozco, qué tremendo estuvo la campaña hace un tiempo. Bueno, vine porque Dios me dijo que venga a servirte. ¿En qué te puedo servir, pastor? Eso es tremendo. Tremendo. Y mi abuelo le dijo, y vamos a hacer una campaña en la iglesia. Cuando hablamos del tema yo no conocía esta historia. No, bueno, ¿conocías? No. Hoy me acordé mientras estaba repasando lo que íbamos a hablar. De hecho, llamé a mi mamá, le pedí que me recuerde algunos detalles como estos. Pues yo le dije, ¿y qué hizo el abuelo? Porque por ahí uno hoy en día diría, y me saqué una foto con el renombrado, qué sé yo. Le pedí una mano para tal cosa. ¿Qué hizo el abuelo? Otro visionario hoy, u otro del espíritu. Vamos a hacer una campaña. Totalmente. Vamos a hacer reuniones que la gente se siga sanando, liberando, etc. Y fue tremendo. A través de en esos días la membresía de la congregación creció un montón, la iglesia cobró un renombre importante en la zona donde estaba ubicado, y para esta charla es tal cual lo y que algo Cornelio así pasó, uh-huh. Porque no solo que un ángel le habla a Cornelio, sino que Pedro tuvo hambre. Dice que esa me encanta. Esa me encanta. Ahí me encuentro. Esa me encanta. Sí. Dice que estaba orando, él sube, estaba orando y tuvo hambre. Y mientras le cocinaban algo y le estaba esperando a que le cocinen, tuvo una visión. Se desprende un lienzo del cielo, uh-huh. que del cielo hacía un lienzo enorme que tocaba la tierra y un montón de animales, todo uh-huh. tipo de animales. Y escucha una voz que le dice, Pedro, mata y come. Sí. ¿Qué pensás que le dijo Pedro? Y Señor, no puedo comer nada que sea inmundo. Exacto. Pedro, no le era permitido. No le era permitido. Mata y come, le dice. Pero, Señor, no llames inmundo lo que yo santifiqué. Y bueno, mientras él estaba en esto, pensando en lo que había sucedido, el Espíritu Santo le dice, hay 3 hombres que te buscan, yo los envié, anda con ellos. Uh-huh. Y mientras estaban golpeando la puerta de Simón, el curtidor, llegaron a la casa uh-huh. al lado del mar, Pedro baja, me imagino esta escena, ellos golpeando la puerta, no sé, Simón que abre la puerta, o la mujer, o no sé, quién sea, más estaba ahí y ni preguntan por Pedro, y Pedro baja y le hace una pregunta, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Entonces ellos le cuentan todo lo que había vivido uh-huh. Cornelio, los hace pasar, y al otro día ellos van a la casa de Cornelio. Y Cornelio prepara literalmente un culto, una campaña, invita un montón de gente, y bueno, en ese contexto es que cae Pedro a ese lugar. Uh-huh. No era músico, Pedro. No era músico. Porque si no, cuando se hubiese desplegado esa sábana y le hubiese dicho mate y come, si era músico se agarraba todo. Viste que los músicos en la iglesia, no sé, ese es un factor común, amigo, siempre tienen hambre. No sé si hay algún músico viendo, confirmen. Cornelio vivía en Cesarea uh-huh. y Pedro estaba en Jope. Uh-huh. Fíjate, una distancia. Y yo pienso, cuando personas están en el Espíritu, Dios puede hablarte a vos uh-huh. y a 1000 o más de 1000 kilómetros hablar a mí lo mismo.
Totalmente. Porque estamos De hecho, estaba pasando en simultáneo que Pedro... Estaba pasando en simultáneo. Estaban Sí. golpeando la puerta y Pedro estaba recibiendo arriba. Inclusive tomando las distancias, los enviados de Cornelio salieron mucho tiempo antes de que Pedro quizás haya subido a orar. No dice específicamente cuánto tiempo estuvo orando, pero calculando las distancias, los enviados No, lo de que Cornelio estamos hablando salieron está primero. en Hechos capítulo 10 y Ajá. capítulo 11. Antes de eso podemos ver un poco, Pablo aparece en escena, la conversión de Pablo. Ujú. Para dar referencia, estamos hablando de Hechos capítulo 10. Sí. De eso estamos hablando. Bueno, la cosa es que Pedro llega, se pone, pregunta, ¿para qué me han traído? Y si leemos en el capítulo 11, vamos a ver que el ángel le dice a Cornelio, anda a buscar a Pedro, porque Pedro tiene un mensaje que darles. Eso es tremendo. Entonces Pedro dice, bueno, ya llegué acá, ¿qué hago acá ahora? No sé, tenés un mensaje. Dice que Pedro empieza a predicar de Cristo, Uh-huh. a predicar la gracia a este varón que ustedes conocen, que fue crucificado, bla, bla, bla. Uh-huh. Y mientras dice que Pedro no había terminado de predicar, eso es tremendo. ¿la verdad qué pasa en ese lugar? Se derrama el Espíritu Santo. Sí, fueron llenos. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que todo predicador desea que suceda, y que cuando sucede es hermoso, porque ves a Dios obrando por encima inclusive de nuestro mensaje, que ya lo tenemos armado. Totalmente. Cuando Dios inclusive atraviesa... Pensamos que somos la pieza, no, somos simples canales. Uh-huh. Sí, sí. Somos simples canales. Y por ahí quiero hacer un paréntesis. Ahí sí depende cómo estemos nosotros, lo que vamos a transmitir. Podemos recibir del Espíritu, uh-huh. pero si somos canales y el canal está sucio, lo que va a salir va a ser algo manchado. Totalmente. Pero si estamos limpios, vamos a poder comunicar uh-huh. lo que Dios nos está hablando. Algo que me llama la atención es que a Cornelio le habla un ángel. Sí. Y a Pedro le habla el Espíritu Santo. Ah, bien. El Espíritu le dice, hay 3 hombres que te buscan, bajá y anda con ellos, porque yo los envié. Y pensaba en esto, una persona que no vive en el Espíritu siempre se va a manejar por voces ajenas. Un ángel puede ser un ángel, uh-huh. un ser espiritual, uh-huh. o un mensajero. Claro, no deja de ser un mensajero. No deja de ser un mensajero. Es un mensajero. ¿Cuántas personas viven por la profecía de otros? Uh-huh. ¿Cuántas personas van a un lugar buscando palabra? Uh-huh. ¿Cuántas personas dependen de lo que soñaron y quién le interpreta los sueños? Uh-huh. Eso abunda. O sea, si bien Dios siempre te va a hablar a través del Espíritu y a través de mensajeros, el tema es el que recibe, el que depende del mensajero. Depende, totalmente. O sea, vos podés estar orando, podés tener una uh-huh. experiencia como Cornelio, sí. puede ser hermosa, Dios te habla, sí. Baja una. ¿Quién no quiere ver ángeles? Uh-huh. Pero no puedo vivir del mensaje de otro. Totalmente. Si vivo en el Espíritu Santo me habla. Amigos, a ver, perdón. Sí. Los pastores, los líderes, los profetas, o como quieras llamarlos, todos están para edificar el cuerpo. Ajá. Pero mi comunión tiene que ser con Él. Totalmente. Si vivo en el Espíritu, tiene que ser con Él. Sí. ¿Vos sabés qué pensaba también ahí? Pedro ya en casa de Cornelio. No sé si cuánto comió en el camino, pero... Si comió después de esa experiencia, no cuenta. ¿O exacto. Sí? Creo que no recuerdo. Yo no recuerdo. Ahora ya no recuerdo. Si cuenta o no, pero por eso acabo de pensar en esto. No sabemos si comió o no comió, cuánto comió en el camino. Sé que pasaron la noche en Jope. Bueno, no quiero embarrarla con ese no le doy el texto, claro, porque se dice una laguna. Porque es otro tema. Sí. Pero ¿sabés que cuando dice, bueno, da el mensaje que tenés? ¿Y qué tal si él hablaba más de su carnalidad, de su humanidad que del espíritu? Bueno, no, quiero decirles que tengo hambre, no sé si tenemos algo para comer, muchachos. ¿Quién sabe qué podría hablar? No, bueno, me agarraron en curva, no estaba preparado, pero podemos hablar de pesca. Yo soy un hombre que mucho tiempo me dediqué a la pesca. No sé, podría haber hablado de cualquier otra cosa, Pedro. Bueno, no, les quiero contar los tiempos que caminé con Jesús, y quizás no se enfocaba en el mensaje que el Espíritu había ya puesto en Pedro para que lo dé. O sea, pienso en eso también, amigo, que si bien no era una anotación o algo para hablarlo ahora, me acaba de venir esto. Qué importante que cuando Pedro le dieron la oportunidad, habló del Espíritu. Hay cosas que hace el Espíritu Santo. Nosotros trajimos 3 puntos y eso entra en uno de los puntos. Déjame buscarlo, es el punto número 2. Uh-huh. Él nos hace hacer cosas que nunca haríamos. Ahí está. A ver, ¿en qué sentido? Fíjate lo que Pedro dice.
Él llega a la casa de Cornelio y Pedro habla de esto. Esto está en el versículo 28. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Hay otra versión que me encanta. Mira, es fuerte. Entonces le dijo: como ustedes saben, para un judío, para mí, yo Pedro, caminé con Jesús, soy judío, pura cepa, es muy repugnante juntarme o acercarme a un extranjero, le dice. Primero, cuando gobierna el Espíritu nos va a hacer cosas que nunca haríamos. Él rompe con cosas que vamos a volver al otro punto, pero Él nos hace hacer cosas que nunca haríamos. Y vos bien dijiste, Él podría haber dicho: no estoy preparado, el Espíritu Santo no me dio un mensaje, no me avisaste ¿qué les con voy a tiempo. hablar? No me avisaste con tiempo. Che, vamos a contar una anécdota. Cuando nos conocimos, no sé si lo hemos hablado en alguno de estos podcasts. ¿Vos te acordás lo que nos pasó? ¿En el viaje? En el viaje, Ajá. que vos me dijiste en un momento, tenés que compartir. Claro. ¿Yo qué te dije? Íbamos camino a un evento. A un evento. Era la primera vez que nos veíamos, nos habíamos visto. nos conocíamos. De hecho, un amigo nos conectó, te sentamos delante justamente para ir conversando. Y yo estaba tan edificado por lo que vos estabas compartiendo que te dije: en este evento, si bien ya está todo armado, creo que tenés que entrar, tenemos que hacer que entre en el programa y compartas eso. Y ahí vos me dijiste sí. Tuve un sentir de traer algunas anotaciones para compartirlo. Vos ya venías, no sabías en qué momento o cómo se iba a dar. No sabía si se iba a dar, simplemente fue un sentir, pero también rompió cosas en mí porque si me dicen doy para mañana, amigo, ¿cómo no avisaste antes? Claro. Bueno, eso no tiene que pasar. Si yo en el Espíritu tiene un mensaje, Él nos hace hacer cosas que nunca haríamos. Es más, Pedro mismo, creo que te dejamos buscar un versículo. Fíjate lo que dice Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, 14 y 15. Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre, escuchá. Después de esta experiencia, él llega, pregunta: ¿para qué me llaman? ¿Tenés un mensaje?, nos dijo el ángel. Apa, bueno, entonces Pedro escribe en Primera de Pedro, en una de sus cartas: estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Simplemente Pedro, ¿qué hizo? Hablar de la esperanza que había en su corazón. Sí. Hablar de su Salvador, hablar de quien lo había levantado. Cuando yo volví a pescar, cuando dejé todo atrás, Él me vino a buscar. Oye, Él amigo, me vino a edificar. sí. Él me vino a preguntar si lo amaba. ¿Y sabes qué me dijo? Pedro, pastorea. Pedro, son mis ovejas. Pero pastorea mis ovejas. Amigo, cuida mis ovejas. hago un comentario ahí. Che, en este mismo momento estamos sacando más puntos de los que teníamos armados. ¿Qué hablás cuando tenés la oportunidad? ¿Qué hablamos cuando tenemos la oportunidad? Cuando nos dicen: che, ¿vos qué pensás de tal cosa? Y yo puedo hablar de mi humanidad, de mi experiencia, de lo que veo, o puedo hablar de la esperanza que tengo en mi corazón, puedo hablar desde el Espíritu, puedo hablar la palabra de Dios. Quizás la gente no te va a decir: che, ya que estamos todos reunidos acá en el almuerzo familiar, José, hijo, ¿podés dar un mensaje? No lo van a decir así, ¿verdad? Quizás sí, quizás no. Generalmente tus amigos en el fútbol nos dicen: che, Elías, ¿puedes dar un mensaje de fe ahora? No, capaz que simplemente estás en un partido de fútbol y uno dice: che, ¿ustedes qué piensan de tal cosa? Ahí tenés la oportunidad, el momento de hablar del Espíritu y de la esperanza que tenés atesorada ahí en el corazón, ¿eh? Pensando de esto de que Él nos hace hacer cosas que no haríamos, estamos acá con frío, mucho frío, hace frío. Yo pensábamos estar al aire libre, Sí. chocolate de mayo, un café. Sí. No sé si lo harán en junio esto porque está grabado, pero... Sí, va a estar... Pero bueno, en concreto, cuando vivo en el Espíritu, Él nos va a ayudar a hacer cosas que quizás nunca haríamos. Sí. ¿Pero por qué podemos ir a un punto? Porque Él rompe cosas en nosotros. Él rompe nuestros preceptos, Él rompe nuestras estructuras. Es lo primero, ¿no? Es lo primero que hizo en Pedro. Lo primero, sí. Pedro sube a orar y Dios le abre y le dice: mate y come. Pero ¿cómo voy a matar? ¿Cómo voy a comer algo que la ley prohíbe? ¿Cómo voy
a comer algo que es inmundo. Entonces, para que Dios nos pueda usar, primero va a romper nuestros prejuicios. Y amigo, rompe nuestras estructuras en Totalmente. privado. No es que No. de la nada, en nuestra normalidad, ahora nos encontramos con algo anormal que Dios está queriendo romper. No, Dios Y ya rompe nuestro corazón. ¿Por qué pienso esto? Claro. Porque cuando Él dice, para mí es, no sé, malísimo estar en este lugar con ustedes. Ajá, Y cuando ve lo que sucede, sí. Él después reflexiona. Y vamos a hablar, ese creo que es el último punto. Cuando dice, ¿quién soy yo? Mm, O sea, a Él no lo juzgaron. A Él, la gente que estaba ahí, no, simplemente ellos sabían que Él era judío, que para Él no estaba bueno estar en ese lugar, ujú. pero nadie lo juzgó, sino que en el corazón el Espíritu Santo habló y le dijo, Pedro, yo voy a seguir trabajando con vos. Yo voy a seguir rompiendo estructuras porque yo te quiero usar. Para que Dios nos use como quiere usarnos, Él tiene que romper nuestras estructuras. Porque hay cosas, y pienso esto, ¿cuántas estructuras religiosas hay que no nos permiten llegar a la casa de los miles de Cornelio que hay en el mundo? Un amigo pastor decía, mientras nosotros estamos tomando mate acá, podemos decir, mientras estamos grabando acá, miles se están perdiendo afuera. Claro. Y muchas veces nuestra religiosidad, nuestra comodidad, sí, nuestra interpretación. nuestra interpretación. O en un país como Argentina donde cada uno interpreta como quiere las cosas. Nunca me sentaría en la mesa con alguien así. Mis amigos están en el mundo, yo me aparto. Vemos las mesas de Jesús, eran llenas de cobradores de impuestos. Y Él dijo, los cobradores de impuestos y las prostitutas están más cerca del reino que los religiosos. Él tiene que romper, amigo, nuestras estructuras para que Él pueda hacer la obra atrás nuestro. Totalmente. Y esa rotura va a ser siempre primero en comunión y en intimidad con Dios, en lo secreto. Creo que inclusive nadie... Pienso en mí. Cuando Dios empezó a romper conmigo, yo no bajé del monte o de la intimidad. Decir, quiero que sepan que el Señor ya me rompió todo y quiero que ahora sepan. No es algo que uno lo anda anunciando, es algo que se ve, porque terminás haciendo cosas que fueron guiadas por Dios y que inclusive los demás dicen, che, pero ¿cómo? ¿Qué está haciendo? ¿Verdad? Entonces, qué bueno saber de que no es que Dios te va a exponer a una incomodidad. Vos ya vas a estar cómodo en lo que vas a hacer, en el sentido de que estás convencido de que Dios te habló, que fuiste guiado por el Espíritu. Y también nos trabaja en la incomodidad, porque Pedro fue incomodado. Imagínate, adelante un montón de personas que no conoces. ¿Y qué tengo que hacer? Tenés que predicar. Ok. Pero pensaba un poco en esto cuando vos hablabas. ¿Cuántas veces Dios, mientras escribíamos los mensajes, nos fue rompiendo cosas en nosotros? Sí. Si yo tengo que predicar, ¿por qué me pegas a mí primero? Sí. Sí, totalmente. No podemos entregar un mensaje que... Y mientras lo estás dando también. Mientras lo estás dando también. Él te amigo, alumbra. Sí, es hay veces que quedé 2 o 3 segundos en silencio. Quedó como una pausa un poco... No, Dios me estaba confrontando. Sí. No era parte de una oratoria que uno hace como un silencio. No. Dios me estaba confrontando. Sí. Primero a vos. Te lo hice escribir. No lo vi. Ahora predicando. Primero a vos. Ok, Señor. Ok. Sí, totalmente. Qué lindo tema de viviendo en el Espíritu. Pienso también en Cornelio. Hay un punto ahí con Cornelio, porque prepara la reunión, el servicio, el culto, el evento, el congreso, la conferencia. Solamente el ángel le dijo, hay alguien que tiene un mensaje. Nada más. Y el vago, o sea, fue visionario como tu abuelo. Sí. Viene el predicador, bueno, si un predicador tiene que haber un culto. Porque Cornelio podría decir, y vos sos bueno en la pesca, che, vamos a... O tiene un mensaje solo para mí. Ah, qué buena eso. Tiene un mensaje solo para mí. Y pensando en esto, ¿por qué el ángel, fíjate, por qué el ángel no le da el mensaje a Cornelio? Buen punto, claro. Sí, ya que estamos hablando... Vos y yo tenemos un privilegio de predicar el evangelio que ni siquiera los ángeles tienen ese privilegio. ¿Por qué? Porque ellos no conocieron la gracia. Y él tenía que encontrarse con la gracia de Jesús. Él podía decir, y esto salió ahora por lo que vos decías, tiene un mensaje para mí. No, hay un mensaje que comunicar.
ese hombre viene con un mensaje, este mensaje tiene que ser difundido. Traigo a mis amigos, traigo a mi familia, hay un mensaje que nos van a dar. Es fuerte, es hermoso. Es fuerte, es hermoso, y también pienso cómo podemos equivocarnos nosotros cuando viene Pedro, con forma de Pedro, con aspecto de Pedro, y yo soy Cornelio. O sea, yo soy Cornelio, no sé, lo que pueda significar esto para muchos, ¿no? Puede ser apellido, posición, estatus, logros. Yo soy Cornelio y llega Pedro, y podría mirarlo de arriba diciendo, pero ¿y quién me va a decir esto? Espera que diga. Este Galileo. Espera que diga, espera que hable, que dé el mensaje, y ahí vamos a ver cómo el Espíritu nos habla. O sea, hay tanto para sacar de esto, amigo. Muchísimo. Yo muchas veces miré por debajo, por encima como Cornelio, y muchas veces me sentí mirado por encima como Pedro. Y sabía que cuando alguien me miraba por encima, como diciendo, ¿qué va a decir? ¿Qué vas a decir, Pedro? Sabía que, amigo, que tenía que hablar del Espíritu. Es que ahí nos pasa algo. Tenemos que entender de que somos vasijas. Todos somos vasijas. No importa el exterior, no importa lo que se vea, lo que tengamos, sino que importa, como hablábamos en uno de estos episodios, quién va con nosotros, quién está con nosotros, quién está en nosotros, quién habla a través de nosotros. Porque si Pedro hablaba por él, iba a tartamudear. Pero él simplemente dio fe de la esperanza que había en su corazón. Y cuando pasa lo contrario, amigo, cuando hay Cornelios que tienen mucho para decir de lo que Cornelio hace y tiene y logra y hace, pero le falta espíritu, y no hay precisamente un algo del espíritu, o que vos escuches la voz del espíritu a través de su vida, digamos. Viste que puede pasar las dos cosas, ¿no? Pequeños Pedros, pero que cuando hablan tienen un peso del espíritu. También hay grandes Cornelios que cuando hablan también tienen peso del espíritu, pero también hay grandes Cornelios que a veces no tienen peso del espíritu. Claro, vos estás haciendo una analogía a lo que es caminar en el espíritu y caminar sin el espíritu. Exacto. O lo bueno que tenía Cornelio, que era devoto. Él por lo menos buscaba. Y al buscar, Dios le manda el espíritu. O sea... Uy, ese es un buen punto, amigo. Sí. Porque hay personas que, como bien dice él, como ellos oran, le dijo Jesús, ustedes no oran. Ellos están en las esquinas, dando voces, voz en cuello, orando para que todos los vean. Y fíjate, ya tienen su recompensa. Ya está, listo, hasta ahí llegaron. Y su recompensa es humana. Pero ustedes cuando oren, enciérrense en su cuarto, cierren la puerta, oren a su Padre que está en lo secreto, y el que está en lo secreto, bueno, los recompensará en público. Sí, totalmente. Entonces, si mi búsqueda es genuina, va a llegar una vida en el Espíritu. Sí, totalmente. No puedo pretender empezar y caminar en el Espíritu. No puedo pretender no orar nunca y pasar a orar 2 horas. Primero 5 minutos está bien. Y va a ir en crecimiento. Claro, totalmente. Qué lindo eso. Qué bueno. Hay tanto para sacar de... Hay muchísimo, pero solamente de Cornelio y Pedro. Hay un punto que a mí me fascina. A ver. Y creo que nos ponemos un poco picante. A ver. Póngale chile. Algo que hace una vida en el Espíritu rompe con nuestra religiosidad. Rompe con nuestra religiosidad porque Pedro estaba predicando. En un momento él no había terminado de predicar y yo me imagino que queda en silencio cuando empieza a ver de que el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles, sobre los inmundos, sobre los perros, porque eran perros para los judíos. Qué duro, ¿eh? Y todos comienzan a ser llenos del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice Pedro. Pedro, cuando ve que esto sucede, dice, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Está haciendo referencia a Hechos 2, cuando se derrama el Espíritu Santo. Dice, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces les pidieron que se quedara con ellos algunos días. Primero no estaba dispuesto a entrar a la casa. Sí. Luego los bautiza, o sea, los hace parte de la iglesia. Primero. Los evangeliza, sí. Los bautiza. Ahí nomás ya. Y después se queda a comer con ellos. ¿No había tiempo para el curso de bautismo? No había tiempo para el curso de bautismo.
Lo mismo pasa con el etíope. Fíjate, Pedro no fue el primero que bautiza a gentiles. No fue el primero. Sino que hay una persona que sale escapando en Hechos 8 de la persecución, porque si no cumplimos Hechos 1:8, viene Hechos 8:1. Ok. ¿Sabías esa? No, está buenísima. Hechos Bien. 1:8 dice, y recibirán poder, Sí. y serán mi testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Sí. Y Hechos 8:1 aparece un tal Saulo y empieza una persecución. O sea, si no empezás a predicar, te saco a predicar. Bueno, y esta persona, Felipe, Sí. dice que iba caminando y pasa un etíope y el Espíritu Santo le dice que se acerque. Él se acerca, escucha que estaba leyendo el libro de Isaías y le dice, fíjate la pregunta, simplemente el Espíritu le dijo que se acerque. Y él le pregunta, ¿sabes qué estás leyendo? ¿Sabes qué estás leyendo? Y este hombre le contesta, ¿cómo voy a hacer si nadie me explica? Dice que sube, le explica lo que estaba leyendo, le habla del Mesías y la pregunta es, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, pararon, lo bautizó, subió en la carreta, el Espíritu lo lleva, o sea, lo teletransporta a Felipe y este sigue. Y yo pensaba, este hombre solo se fue con Isaías 53. Totalmente. ¿Qué predicaba? Solo se fue con eso. No había curso prebautismal. No, ¿qué? ¿Listo? ¿Quién soy yo? Rompe la religiosidad. ¿Quién soy yo para impedirle el agua a estos? O sea, entra un Pedro religioso, para mí como judío es inmundo estar acá, y sale un Pedro lleno de gracia. No, ¿quién soy yo? Yo no puedo impedir. O sea, mi religiosidad no puede ser un impedimento para tu edificación. Y fíjate esto, una columna y baluarte de la iglesia tiene que tener esta experiencia en el capítulo 10 para avalar lo que pasó en el capítulo 8. Porque el que sale fue un alguien de la iglesia. Porque dice que los apóstoles se quedan en Jerusalén y la iglesia sale y empieza a predicar. Y este hombre se encuentra con un etíope, eunuco. Un eunuco era alguien que no podía entrar al templo porque, bueno, ya no vamos a entrar mucho en detalle. Sí. Hay que leer la ley, Qué escena, ¿eh? Qué escena. Entonces, algo que hace el Espíritu nos rompe la religiosidad. Totalmente. Tenemos que vivir en el Espíritu, no en la religión. La religión son preceptos, la religión son cosas que supuestamente canales que nos llevan a, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No es por un rito, no es por un rezo, simplemente es por el Espíritu. No es por tiempo. No es por tiempo. No es por antigüedad. Sí. Tenía hambre, estaba esperando que le traigan la comida y le habla el Espíritu Santo. Le hacía ruido la panza. Yo puedo decir, fue el Señor, no mi panza. Claro. No. Él, un momento más natural de tener hambre y que le hable el Espíritu. Sí. Qué tremendo, che. La verdad que después al ver esto que estamos charlando ahora, estoy seguro que Dios nos va a seguir hablando y puntos que podemos ir sacando. De hecho, hay gente ahí que seguramente está haciendo sus anotaciones, está siendo alumbrada por Dios en cosas que ni siquiera estamos hablando nosotros, sino que el Espíritu es el que ya le está hablando a ellos también. En el capítulo 11 pasa algo interesante, porque lo que le reprochan a Pedro es que él se sentó a comer. En el capítulo 11 le reprochan, te sentaste con gentiles. Por eso digo, no solo entró religioso, vio lo que sucedió, los bautizó y se sentó a comer, o sea, los bautizaste, pero comiste también con ellos. Y cuando él le cuenta lo que sucede, dice, ¿quién soy yo? ¿Quién era yo para impedir esto? O sea, no solo que rompe mi religiosidad, sino que lo que yo haga también va a romper religiosidad en los que están conmigo. Otros. Sí, en eso pensaba. En eso pensaba que todo lo que nosotros vivimos en el Espíritu no es solamente para nosotros, es para otros también. Otros que encuentran salvación, gracia, comunidad. Hay tantos ahí. Hay algo que yo pensaba que me gusta muchísimo. Pedro, fíjate, te voy a leer algo que escribe Pablo. O sea, Pablo no fue el primero que predicó gentiles. No fue el primero que bautizó gentiles. Tampoco fue Pedro. Dijimos que fue un Felipe. Y luego Pablo escribe esto a los Gálatas y dice,
Pero de los que tenían reputación de ser algo, de los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Puede ser Felipe, Pedro, Pablo, puede ser cualquiera. Dice, a mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron, porque él fue predicado por Cristo, fue llevado al tercer cielo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, a Pablo se le dio el evangelio a los no judíos, como a Pedro el de la circuncisión, a los judíos. Al que le fue encomendado el evangelio a los judíos, es a quien Dios le rompe las estructuras, le hace hacer cosas que nunca haría y le rompe la religión. O sea, él va a ocupar a todos y él les va a hablar a todos para que la obra continúe. Dice, al de la incircuncisión, a los no judíos, como a Pedro el de la circuncisión, a los judíos. Pues el que actuó en Pedro, hablando del Espíritu, para el apostolado a la circuncisión, o sea, el apostolado a los gentiles, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. Actuó también en mí para el apostolado a los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, columna de la iglesia, Cefás, hablando de Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, Pablo y Bernabé van a predicar a los no judíos, pero estos van a predicar a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Y pensaba en esto, mirá, Elías, pensaba en esto. Aparece Pablo, ahí Saulo en el capítulo 8, hasta el capítulo 8 podemos decir que viene hablando mucho de Pedro, luego aparece Pedro, y luego de esto, Pedro no aparece más. Pedro ya había experimentado milagros, Pedro había recibido el Espíritu Santo, Pedro había visto gente hablar en lenguas y profetizar, Pedro había sanado enfermos. Es más, antes que suceda esto, él resucita a una persona que estaba muerta. O sea, Pedro había experimentado cosas tremendas. Dice que sacaban a los enfermos a ver si siquiera la sombra de Pedro los toque, a ver qué sucedía. Que lo hemos cantado tantas veces. Lo hemos cantado tantas veces. Mira, Pedro estaba predicando a los gentiles y Pablo recién estaba agarrando reputación. ¿Saben qué pensaba? Luego el libro empieza a hablar solo de Pablo. Pablo es como el apóstol de la iglesia. No importa quién vaya delante tuyo. No importa que hayan Pedros, Juanes, no importa que hayan apóstoles. Capaz tu historia recién se está escribiendo. Y Dios, si caminas en el Espíritu, Dios te va a usar igual o más que todos los que van adelante tuyo. Me encanta una frase que habías dicho. Tu historia puede ser... La historia de Pablo es la historia de después de Pedro. Sí, bueno. Y la historia de Pedro es antes de Pablo. A mí me encanta ver el libro de Hechos como que hay ahí, ¿viste? Como Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como antes de Pablo y después de Pedro. Exacto. Así me gusta ver el libro de Hechos. Y cómo en la obra de Dios, cada persona que Dios levanta o usa o quiere usar para su obra, tiene su momento, su forma, guiado siempre por el Espíritu, lo que Dios le llamó a cada uno a hacer, y la importancia de no estar viendo quién vendría después. Pienso mucho, amigo, en los que quizás no se activan en lo que el Espíritu le está hablando, que tienen que hacer y caminar, porque quizás miran para atrás y dicen, no, pero si Pedro y Pedro hizo un montón, Pedro está haciendo un montón, Pedro hizo un montón. Yo no voy a hacer nada nuevo, pero quizás... Pero es la figura importante. Exacto. Pedro ya viene, tiene nombre, yo apenas soy un Pablo que estoy comenzando. Podrían verse mucho, ¿no? Como así mismo. Es más, la iglesia tenía miedo de Pablo porque decían, antes perseguía. Si no venía otro Claro. y daba testimonio de Pablo, no lo recibían. No lo recibían. Mira, algo que pensaba mientras vos hablabas son dos cosas. No importa cuándo yo empiezo.
quizás vos sos pastor 10 años antes que yo. Hoy podemos estar tomando un café. Estoy haciendo simplemente referencia, no quiero ser autorreferencial. Claro. Pero pienso también en esto, Sí. no menospreciar con el que yo estoy caminando hoy, porque él después me puede corregir a mí. Los de reputación nada nuevo me dijeron. Después dice en una de sus cartas, yo lo corregí a Pedro, porque Pedro, cuando venían los de la circuncisión, cuando venían los que estaban con los judíos, no se sentaba con los gentiles. Vamos, Pedro. Yo puedo caminar mucho antes que vos, pero vos capaz en un momento podés recibir más revelación y corregir mi caminar. No menospreciarnos. Claro. Somos vasijas. Por ahí vemos un pibe que anda por la iglesia y ¿qué va a hacer? Una persona una vez me dijo... ¿Y qué onda este Saulo? ¿Qué onda? Una persona una vez me dijo, mira, a ver que una persona de este apellido está predicando, bueno, Dios me está hablando. Yo siempre dije, nunca una persona con este apellido va a estar predicando en la iglesia. Ok, me honra porque estás hablando de lo que puede hacer Dios con cualquier persona. Sí, y si lo hizo conmigo, lo va a hacer con vos. Sí. Si lo hizo conmigo, si lo hizo con vos, lo va a hacer con cualquiera. ¿Puede Dios usar un argentino? ¿Puede un argentino hablar de humildad? ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y Pablo dice, él no hace acepción de persona. Sí. Él no hace. ¿Alguien lo puede negar? ¿La religión puede negar lo que acaba de ocurrir? ¿La religión puede negar lo que yo acabo de ver? ¿Algún apóstol lo puede impedir? ¿Alguna autoridad lo puede impedir? Lo estamos viendo. Están recibiendo lo mismo que recibimos nosotros. Totalmente. Mi pregunta es, ¿qué cosas está impidiendo la religión que ocurran en tu vida? ¿Qué cosas puede estar impidiendo la religión que ocurran en tu vida? ¿Qué cosas del espíritu no fluyen? Porque aún pueden haber estructuras, religión o falta de fe. Y que está simplemente al paso de que nosotros digamos, Señor, rompe la religión en mí. Señor, rompe mi corazón. Enséñame de nuevo, reaprender. Podemos decir, esto no es de Dios. Esto no sé. ¿Cuántas veces escuchamos eso, Elías? Dios no hace así las cosas. ¿Quién dijo que Dios no hace así las cosas? Soy yo, es mi religión, es lo que me enseñaron, es lo que aprendí. O en todo caso, siempre lo hicimos así, de tal manera. Totalmente, es algo que siempre hablamos. Pero yo escuché muchas veces, esto no es de Dios. ¿Y quién dijo que no es de Dios? Yo tengo temor de decir que algo no es de Dios. ¿Y si es de Dios? Como dijo Gamaliel, si es de Dios, vamos a estar peleando en contra de Dios. Ajá. Si no es de Dios, bueno, los frutos lo verán. Mi frase sería, si el Espíritu te está guiando a hacer y a decir cosas que vos sabés que es el Espíritu, hacelas y decilas. Que el fruto quizás no va a ser inmediato. En este caso era inmediato, ¿verdad? Predicó, estaban ahí, todos fueron llenos. Fue inmediato. Pero hay conversiones como la de Pablo, que si bien en un instante fue su conversión, pero llevaba un tiempo que la gente que decía, pero este no es el que nos perseguía. Sí, pero ahora no. Y desde que, cuando, es como el que dice, perdóname que yo ya cambié, ok, tuviste la conciencia y el arrepentimiento, ahora camina en tu transformación y se va a ver con el tiempo la transformación de Dios en tu vida, ¿no? Pero caminar en el Espíritu, moverte en el Espíritu. Podemos ir cerrando con esto, y pensaba mientras vos hablabas, ¿qué hacía que Pablo con el pasado que tenía pueda predicar? Pablo, siendo asesino, perseguir la iglesia, ¿qué hacía que él pueda predicar con tal autoridad? Bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para mí eso es un versículo que me ayuda a caminar, me hace no ver mis errores, me hace caminar para como Dios, o me hace caminar en lo que Dios pensó para mi vida. Bástate en mi gracia. A ver, Pedro era una persona que literalmente gustó la gracia. Pedro lo negó a Jesús cuando escuchó la boca de Jesús que le dijo, el que me niega delante de los hombres, yo lo niego delante de mi Padre y los ángeles en el cielo. Pedro dijo, yo no te voy a dejar.
fue uno de los primeros que salió corriendo después de cortarle la oreja a Malco y que lo arresten a Jesús. Pedro fue el que dijo, no, yo no lo conozco. Pero había tanto de Jesús en Pedro que cuando él no lo negaba, decían, no, él habla como uno de ellos. Él habla como uno de ellos. Qué tremendo eso, sí. Pedro cuando vuelve atrás, lo dijimos hace un rato, Jesús va a buscarlo y lo levanta. Pedro era un hombre que entendía la gracia. Pablo fue un hombre que entendía la gracia. Vamos a caminar en el Espíritu únicamente si caminamos en la gracia, no en la religión, porque Él quiere romper nuestra religión. Quizás cerraste, pero la gracia te levanta. Quizás pensás que no sos digno, pero la gracia de Él nos dignifica. Quizás pensamos que no somos capaces, pero la gracia es lo que nos capacita. Para poder caminar en el Espíritu, tenemos que caminar en la gracia. Y lo que recibimos de gracia, tenemos que darlo de gracia. Totalmente. No tengo más nada que añadir a eso. Creo que es tremendo todo lo que podemos hablar y aplicarlo esto en tu vida, y aplicarlo en nuestra vida y empezar a vivir en el Espíritu. Es, sumado a que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, es para bendecir a otros. Es hermoso, es tremendo. Amigo, fue un placer de vuelta a esta charla. Como siempre decimos, esto empezó en charlas que decíamos, ¿por qué no grabamos esto? Bueno, lo empezamos a hacer y es algo muy edificado. Sí. Me encanta, amigo. Cierro con una frase, pensando en todo esto, que es una frase que dice, la vida cristiana no es emocional, no podemos guiarnos por las emociones, pero sí es emocionante. Es muy emocionante. Esto es emocionante. Nos han pasado cosas emocionantes y estamos expectantes de las cosas que vienen por delante. Así es. Así que, amigo, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Próximo episodio.